Bueno, estamos a días de inaugurar la muestra Volar al Río del maestro Zair García y hoy contamos con la fabulosa oportunidad de tener al maestro en vivo y en directo con nosotros. Gracias. Le vamos a hacer algunas preguntas acerca de la exposición, entonces, bueno, Zair, es un placer estar contigo. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Bueno, una de las preguntas que creo nos van a realizar más los espectadores. Tú en el 2019 inauguramos una muestra aquí en la galería llamada Magdalena. Muchas de las personas se preguntan cuál es la diferencia principal entre esa exposición, que fue muy exitosa en el 2019, Magdalena, y esta exposición que vamos a inaugurar esta semana, llamada y titulada Volar al Río. Bueno, Magdalena es una investigación que viene de hace 10 años. En el año 2013 se presentó por primera vez. Es una investigación muy profunda. Empezó como una investigación en realidad muy puntual del Magdalena Medio, que es de donde yo vengo. Y a medida que fue pasando el tiempo, digamos que la misma serie me fue exigiendo mostrar sucesos del paso del río por otros lugares. Y pues obviamente uno entiende que el Magdalena es el principal afluente, el que atraviesa todo el río. Entonces se empieza a dar uno cuenta que los problemas de aquí son casi que los mismos de acá. Claro. Y la serie misma va evolucionando. Claro, entonces la misma serie iba pidiendo ser mostrada de otra manera, fue evolucionando. Yo en realidad empecé con el Alto Magdalena, que es de donde nace, y el Magdalena Medio. Y era más como una especie lúdica de lo que hacíamos cuando éramos niños, de lo que el río nos proveía, de cosas así, hasta el punto en que el Magdalena se vuelve un contenedor de miedo, de cosas desafortunadas, donde ya los niños desafortunadamente no podíamos y no podían acceder a él, donde la navegabilidad, donde la productividad del mismo río se veía demasiado afectada por problemas sociales. ¿Puedes mencionar algunos de esos problemas? Bueno, pues cosas como que empiezan a suceder, que empiezan a bajar muertos por el río, que empiezan a prohibir, digamos, el paso de la navegabilidad de ciertos lugares. Como fronteras, básicamente. Claro, entonces se vuelve una cosa muy compleja acceder al río. Entonces Magdalena nace de esa necesidad de hablar de esas cosas, pero como te digo, pues la misma serie va evolucionando, va mostrándome otras cosas y aparece en la escena los domingos de mercado en el Alto Magdalena, las subiendas en onda, todo ese tipo de cosas que en realidad había que mostrarlas, la misma serie exigía mostrarlas, y empieza de alguna manera muy tímida en el 2013. Y se fue agrandando, se fue engrosando a nivel conceptual, a nivel formal, tanto así que incluso los formatos también fueron creciendo, porque las imágenes también exigían otro tipo de formatos. Fue decidido plenamente que solo Magdalena iba a ser mostrada sobre acero, por aquello de la metáfora del río. El acero tiene en su urdimbre parece agua, entonces era tratar de encontrar un material, digamos, no convencional, atípico, un soporte atípico que me sirviera también para llegar a la contemporaneidad que exige la pintura hoy en día. Correcto, y adicionalmente por el tema o la problemática que existe también en la zona de minería ilegal. Claro. Creo que conversan muy bien el material y... Así es, entonces, bueno, Magdalena fue creciendo durante estos 10 años, se fue volviendo la serie más representativa de mi carrera, y en lo que realmente se diferencia a la exposición Volar el Río, que es la que se inaugura, son dos cosas. Primero, pues que aquí, digamos, termina Magdalena como investigación, pero también hay un pequeño abrebocas de lo que viene, de lo que va a suceder. Aquí hay más obras conceptuales, aquí hay, digamos, otra parte de la investigación que Magdalena durante 10 años no habló a profundidad. Entonces, digamos que se desprende, es como un afluente del mismo río. Lo que viene seguramente se desprendió de Magdalena, entonces es como un pequeño abrebocas. Vemos, y digamos que ahí me diriges a mi segunda pregunta, porque en esta exposición Volar al Río, como tú bien lo mencionas, hablas de un arte un poco más conceptual, donde también incluimos, digamos, escultura, pero instalaciones también, y vemos
tanto en la obra pictórica como en las instalaciones, mucha presencia de un animal en específico. En tu zona tú lo llamas el chulo o los chulos. Los chulos. Aquí en Medellín se conocen como los gallinazos o los buitres. Sí, sopilotes, gallinazos, sí. Goleros en la costa. ¿Qué significa ese animal? ¿Por qué es tan recurrente en tu obra y especialmente en esta exposición, Volar el río? Volar el río en realidad lo que representa, casi toda la exposición, de hecho recibe el nombre de Volar el río porque casi toda la exposición, por no decir que toda, está vista de una manera aérea, casi toda. Abuelo de pájaro, básicamente. Sí, la única obra que hace al espectador mirar hacia arriba son precisamente la instalación de los chulos. Y ellos aparecen en la escena porque en realidad son protagonistas de lo que sucedió y de lo que en los años 90, que fue, digamos, de donde yo tengo más conciencia de lo que ocurrió, por lo menos en el Magdalena Medio, eran quienes denunciaban, quienes anunciaban lo que venía sucediendo. Entonces, donde habían nubes de chulos, de estos animales, era porque ahí había ocurrido algo, ahí estaba ocurriendo algo, y ese algo, pues obviamente fue lo que alertó a gran parte de la sociedad en Colombia. Solo que el animal ha sido un poco maltratado, digamos, que lo relacionan con cosas desafortunadas, con la muerte, con un montón de cosas, pero no se tiene en cuenta que la función del animal es limpiar, es que cada animal, cada uno de nosotros incluso, tenemos un oficio puntual dentro de todo este ecosistema natural, y la de él es esa, y ese animal se convirtió en un elemento importantísimo, porque finalmente era quien hacía aparecer lo que había desaparecido, era quien anunciaba dónde estaba lo que se había perdido. Entonces, para mí, visto desde el punto de vista mío como artista, es extremadamente importante, sin mencionar que esa obra en particular, que tiene un nombre bellísimo de hecho, se llama Funerales Celestes, y los funerales celestes son el nombre que reciben en la India, esos funerales que ellos hacen, que hacen su ritual, donde los van y los ponen en los cerros, y para que ellos vengan y los consuman. Se los coman. Pero mucha gente se queda con eso. Yo me quedé con lo bello del nombre de los funerales celestes. ¿Por qué? Porque es que ese animal en realidad es el puente entre lo terrenal y lo espiritual. Correcto. ¿Sí? Entre lo celestial. Entonces adquiere muchísima más importancia para mí. Adquiere muchísima más importancia si se tiene en cuenta pues que se está hablando de temas álgidos y complejos como la muerte. Entonces, ¿cómo trabajas tú un tema de esos tan complejos de una manera que no afecte y no agreda a nadie? Es más o menos eso lo que se quiere. Tú, ahorita, digamos, mencionabas que las imágenes y los recuerdos tuyos, las imágenes de tu mente, vienen de la década de los 90, en el Magdalena Medio. Muchas personas no conocen de tu génesis, saben de Zahir García como un artista ya importante, reconocido, con casi 3 décadas de carrera artística, pero no saben la génesis, los inicios de Zahir García, no saben que prácticamente las primeras 2 décadas de tu carrera artística fueron financiadas por becas o por títulos y premios, básicamente. Entonces, a ver si les damos el gusto a estas personas de saber un poco cómo fueron tus inicios artísticos. Pues digamos que yo salgo de mi pueblo, de Barranca Bermeja, el año 93 más o menos, que salgo a buscar. Yo siempre tuve claro que quería estudiar arte, donde no sabía. El sueño mío dorado era la Universidad Nacional, pero digamos que en esos pueblos es muy berraco, Miguel, en esa época, pretender llegar a esas universidades o siquiera pretender estudiar en universidad, porque las circunstancias eran muy complejas. Nosotros en el año 1988, nos desaparecen un hermano, producto de todo este tipo de situaciones, de problemáticas sociales, y pues la cosa se desbarata de una manera impresionante. Entonces, lo que se requería en realidad era que yo me pusiera a trabajar. A pescar, básicamente. Sí, o a trabajar en lo que saliera para aportar en la casa, pero yo decido irme a buscar mi sueño, a estudiar artes además. Entonces era bastante complejo porque
porque pues se los resumo así de sencillo. En una familia bastante humilde, de mucha necesidad, lo que uno menos espera escuchar es que, pues que el que, digamos, del que se está esperando que se pueda producir, salga con que se quiere ir a estudiar artes. Entonces fue una situación complejísima. Sin embargo, yo logro entrar a la Universidad Antonio Nariño en Bucaramanga en el año 94 y 95, algo así, y ahí empiezo ya pues como a desarrollar, siempre tuve claro que mis temas a trabajar eran estos. Y en el año 96 llego a la Universidad Nacional, producto de un montón de idas y venires. Becas. Y maestros que me ayudaron, Correcto. me apoyaron bastante, maestros. Yo no podía seguir estudiando en la Universidad Antonio Nariño porque no habían recursos. Los ahorros se habían acabado, entonces yo decido retirarme para seguir trabajando, recoger más plata y seguir. Entonces uno de esos maestros me dijo, en realidad pues que no valía la pena, que él me regalaba el formulario de la Universidad Nacional, que me presentara. Y así fue, y me presenté con la suerte enorme de que pasé en el año 96 y entré prácticamente becado, la universidad me pagaba por estudiar. Y pues bueno, el semestre era súper económico y todo eso, entonces pues una bendición enorme. Y ahí pues en realidad fue donde yo tuve como la gran ventaja y el escenario propicio para poder empezar a desarrollar todo este montón de cosas que más que ideas eran dudas y preguntas que me surgieron. Cuando sucede lo de mi hermano yo tenía 13 años. Entonces uno a los 13 años empieza como a hacerse 10.000 preguntas y no hay respuestas para eso. Y las respuestas me las fue entregando el arte a medida que yo iba avanzando en mis investigaciones o en mis trabajos. Y fue la manera más, digamos, más bella y más tranquila de hacerle catarsis a todo eso. Y hoy en día es como lo que me tiene aquí sentado. Eso hace parte de mi génesis. Yo me graduó en el 2001, hace 22 años, con la fortuna de que entre noveno y décimo semestre, pues yo me presenté a todos los concursos de pintura que habían en ese entonces y todos me los gané. Y hubo uno en particular que era ir a representar a Colombia a Brasil y allá también lo gané. De ahí me mandan a Europa, a Holanda, a hacer una exposición como colectiva con los ganadores de todo el mundo. Cuando yo regreso de Europa, pues me encuentro con la gran fortuna de que tengo la Galería del Museo, que quería trabajar conmigo, la Galería La Cometa. Entro a trabajar con la Galería La Cometa en el año 2001 y digamos que ahí se empieza a desarrollar toda la carrera, pero cabe decir que quien me dio a mí la gran oportunidad de mostrar fue el maestro Eduardo Serrano. Por eso es tan importante para mí que él haya curado el cierre de Magdalena, porque él fue el primero que escribió no solo de mi carrera, sino de Magdalena. Zair, ahorita me mencionabas que abordar estos temas tan complejos como el conflicto armado, como el desplazamiento forzado, la misma muerte, requieren abordar estos temas desde una forma de investigación y desde una forma estética digamos, sensible para que el coleccionista o el espectador pueda convivir. Ajá. ¿Cómo es ese proceso creativo, ese proceso de investigación para unir estas dos, lo estético y lo complejo del tema? Yo creo que en medio de esos dos extremos debe haber una gran dosis de respeto. El respeto nace y viene también de haber vivido eso, de haber experimentado ese tipo de cosas. Entonces, digamos que tratar ese tema de una manera agresiva o burda o cruda, pues, para usar otro término, de alguna manera también iba a agredir a mi familia, especialmente a mi madre. Entonces, producto de eso y de esa concientización del tema fue que se llegó de poder mostrar la situación sin agresión, sin nada grotesco, al contrario, que se entendiera muy bien de qué se estaba hablando, pero pues
que obviamente lo que se está mostrando es una realidad con la que puedes y no debes estar ajeno. ¿Cómo se hace? Pues basado en el respeto y en lo complejo del tema. Se hicieron muchas investigaciones, se recibieron muchos testimonios de otras familias, de otras personas, pero a la vez se iba uno dando cuenta que el tema de ellos cuando hablaban, cuando me contaban, y yo ponía eso de alguna manera en una balanza con lo mío, la gran conclusión era que todos querían hablar, o todos querían decir las cosas. Entonces, una palabra que a mí siempre me ha rondado y es con la que he trabajado, y es la visibilización. Entonces, la visibilización del tema finalmente resultó ser la energía que hizo que todo esto explotara. Y básicamente se muestra de una manera tranquila, por lo que te digo, porque sí, para mí sí es muy necesario que las personas o este gran trozo de país que ha sufrido y que ha vivido, no solo esto, digamos, nadie en Colombia, yo creo, está libre de contar alguna anécdota, desafortunado con todos los problemas del país. Entonces era más como tratar de mostrar esa realidad sin agredir a nadie, sin tener que llorar bajo la pieza, bajo la obra, sino al contrario, que te despiertes todos los días, la veas, te agrade, pero que te haga, que te esté diciendo en realidad aquí está sucediendo esto. Básicamente era eso, y para eso se formaron varios grupos de investigación. Yo trabajé con sociólogos, con abogados, con trabajadores sociales, con mucha gente. Profesores que me ayudaron mucho a dilucidar la forma como se iba a mostrar, porque no es fácil. Bueno, y ya después de 10 años, una década de haber iniciado el proyecto Magdalena, de pronto tus anhelos o lo que tú has visto que se ha logrado en temas de divulgación, en temas de reconocimiento para estas zonas, en temas de haber sido capaz de captar ese momento histórico en estas zonas, y dejarlo para la posteridad y para las futuras generaciones. Hoy, ¿qué ves tú que se ha podido lograr? ¿Cuál ha sido tu aporte, tu granito de arena con estas zonas? Pues, por ejemplo, no en todas las zonas se ha podido hacer cosas, porque desafortunadamente sigue habiendo trabas hasta para hacer actividades sociales. Existen pues muchos inconvenientes. Eso tú lo sabes perfectamente, pues eso no solo es acá en estos pueblos, sino en todo el país. Pero bueno, digamos que en estos pueblos como la Nueva Venecia, Sitio Nuevo, todo esto, se creó una fundación, la Fundación Palafito Santa Marta, que es una fundación que se dedica a atender básicamente a los niños. Entonces se les brinda jornadas de salud, se abrió ya una sala de informática para que los muchachos que puedan tener acceso a un computador, porque parece mentira, pero no había la forma. Entonces, por eso en estos pueblos era muy complejo el tema, por ejemplo, del ICFES, porque no había la manera de presentar. Se presentaba, pero más como por cumplir un requisito. Y tal vez pasa lo que me pasó a mí en mi época, en mi momento, que era que en ese año 92, 93, uno no pensaba en estudiar en la universidad porque la veía lejísimos, seguramente aquí también, pero aquí es más como por temas de recursos y eso. Entonces Magdalena, la misma serie, ha podido poner su granito de arena en la fundación para que estos niños puedan tener, celebrar sus cumpleaños, sus cosas de niños, tener acceso a un colegio, tener acceso a la educación, tener acceso a la salud, que ha sido para mí bastante significativo. Claro. Porque de alguna manera uno no solo puede pensar en la situación de estas personas para manifestarse, en mi caso como artista, sino que la misma obra y el mismo resultado de todo esto pues sí debe generar algo mucho más allá de la plástica y todo eso, y eso ha podido hacerse realidad gracias a esta serie. No, excelente, Zahir. Sí. Bueno, queremos invitarlos a todos a
a que nos acompañen en esta exposición Volar el Río del maestro Zair García. No sé si quieres decir algunas palabras. No, también invitarlos a la exposición y primero que todo pues muy agradecido con la Galería Duque Arango que ha confiado en mí, ha creído en mi trabajo desde hace ya un par de años y me honran nuevamente con una exposición tan maravillosa y bueno, feliz de estar nuevamente después de 4 años mostrando otra vez en la galería. Bueno, Feliz. bienvenido, esta es tu casa, Zair. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.